La apoptosis es un proceso morfológico distintivo de muerte celular que se diferencia de la necrosis por la rapidez del proceso de muerte o la intensidad de depresión de ATP que sufre la célula. Denominado por la raíz griega apostatar, su objetivo a través de este proceso interno es eliminar las células del huésped que ya no son necesarias. Se inicia por productos génicos, el ARN y proteínas productos de la expresión del gen. Se puede observar en contextos generales como durante el desarrollo y es responsable de numerosas respuestas fisiológicas, adaptativas y patológicas como la destrucción programada de las células durante la embriogénesis, involución dependiente de hormonas en el adulto o la de lesión celular en las poblaciones celulares en proliferación, entre otras. Los siguientes rasgos caracterizan a las células que sufren apoptosis. Constricción celular. La célula tiene un tamaño menor y los organelos están más agrupados. Condensación de la cromatina. Este es el rasgo más característico de la apoptosis. El núcleo puede romperse produciendo dos o más fragmentos. Formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos. Muestran una intensa vesiculación en las superficies, después sufren fragmentación en numerosos cuerpos apoptóticos. Fagocitosis de las células o cuerpos apoptóticos. Por las células sanas adyacentes, ya sean células parenquimatosas o macrófagos. Y las células adyacentes migran o proliferan para reemplazar el espacio ocupado por las células apoptóticas suprimidas. Características bioquímicas. Las células apoptóticas pueden presentar una variación característica de modificaciones bioquímicas subyacentes a las alteraciones estructurales. Entre estas presentamos 4. Fragmentación de proteínas. La hidrólisis de proteínas que implica la activación de varios miembros de una familia recién descubierta de proteasas de la cisteína denominados caspasas. La actividad de la caspasa también inicia las endonucleasas. De ahí presentamos los enlaces cruzados de las proteínas. La formación de enlaces cruzados proteicos convierte las proteínas citoplásmicas en cubiertas constreñidas por enlaces covalentes que pueden fragmentarse en cuerpos apoptóticos. Presentamos después la fragmentación del ADN, donde las células apoptóticas muestran una fragmentación característica del ADN en grandes fragmentos de 50 a 300 kilobases. Por último presentamos el reconocimiento fagocitario, en donde estas alteraciones permiten el reconocimiento de las células muertas por los macrófagos. De esta manera se produce la fagocitosis. La apoptosis puede ser activada o iniciada por diversas señales o estímulos que conducen a la muerte celular. Va a estar constituida por 4 componentes, siendo el primero vías de señalización, siguiendo con la fase de control e integración, luego la fase de ejecución común y terminando con la eliminación de células muertas. Las vías de señalización pueden ser de dos tipos: señales transmembrana, que son señales transmitidas a través de la membrana plasmática hasta moléculas reguladoras intracelulares, y señales intracelulares, que son señales dirigidas de manera directa a ciertos objetivos en el interior de la célula. En la pantalla se esquematizan diferentes ejemplos de estos dos tipos de señales. Fase de control e integración es llevada a cabo por medio de proteínas específicas que establecen la conexión entre las señales de muerte y el programa de ejecución. Tiene dos mecanismos. Uno es la transmisión de señales apoptóticas que producen un aumento de la permeabilidad de las membranas mitocondriales externas junto con la liberación del citocromo C que antecede los cambios morfológicos de apoptosis. Y otro es por la familia de proteínas BCL2 que suprime la apoptosis de dos maneras: por acción directa sobre las mitocondrias para impedir el aumento de la permeabilidad y con efectos mediados por interacciones con otras proteínas. También pueden suprimir la apoptosis actuando como proteína de atraque fijando proteínas del citosol. Entre estas proteínas fijadas destaca el factor activador de proteasa proapoptótico. La fase de la ejecución representa la vía final hacia la que convergen múltiples señales heterogéneas y mecanismos reguladores. Las proteasas que inician y median en la fase presentan un elevado grado de conservación en las distintas especies y pertenecen a la familia caspasa, donde la letra C refleja un mecanismo de proteasa de cisteína y aspasa significa la capacidad exclusiva para fragmentar residuos de ácido aspartico. Las caspasas tienen sus propios puntos de fragmentación que pueden ser hidrolizados no solo por otras caspasas, sino también de manera autocatalítica. La eliminación de las células muertas. Las células apoptóticas y sus fragmentos presentan moléculas marcadoras en su superficie, lo que facilita su reconocimiento precoz por células adyacentes o fagocitos. Señalización por la familia de receptores del factor de necrosis tumoral TNF. Esta familia comprende miembros que se unen a la citoquina y otros ligadores importantes que inician apoptosis, proliferación celular o bien ambos procesos. Esta señalización requerirá la acumulación de receptores mediante un ligador trimérico y la unión homotípica de los receptores con proteínas adaptadoras citoplásmicas que muestran las regiones de muerte. Estas proteínas se unen a regiones homólogas en las caspasas iniciadoras, provocando la activación catalítica que estimula la fase de ejecución. En la apoptosis medida por ligador Fas-Fas CD95, el ligador Fas-L o CD95L producido por el sistema inmune se une a fase en las células T y activa la muerte celular, eliminando linfocitos activados en una reacción inmune y limitando la reacción o respuesta del huésped. La apoptosis inducida por TNF es la activación de uno de los receptores TNF-R1 por la citosina TNF. Puede dar lugar a apoptosis al inducir la asociación del receptor con la proteína adaptada al TRAD. Tal como ocurre en el sistema ligado del Fas-Fas, la proteína TAD se une a su vez al FAD y causa la apoptosis a través de la activación de la caspasa. Por el contrario, la unión del TNFR1 a TRAD se continúa con la unión de otras proteínas adaptadas que dan lugar a la activación del importante factor de transcripción denominado como factor nuclear KB, al estimular la degradación de su inhibidor. La apoptosis estimulada por linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T
reconocen los antígenos extraños presentes en la superficie de las células infectadas del huésped, expresan el ligado Fas en su superficie y destruyen las células efectoras. Inducen la apoptosis de las células efectoras mediante la secreción de perforina, una molécula transmembrana con capacidad de formar poros, y a través de la liberación por exocitosis de gránulos citoplásmicos en las células efectoras. De esta manera, los linfocitos destruyen las células efectoras pasando por alto los procesos de señalización e induciendo de manera directa la fase efectora de la apoptosis. La apoptosis por privación de factores de crecimiento se da por una disminución del citocromo C y la activación de la cascada proteolítica. Esto se da por un aumento de permeabilidad en la membrana, por una modificación de los miembros proapoptóticos y antiapoptóticos, a raíz de un desplazamiento de las proteínas BCL. Lesión del ADN mediada por apoptosis. Tras ser expuesto a las células ante radiación o agentes quimioterápicos, el gen P53 comienza a acumularse, dañando así el ADN, deteniendo el ciclo celular en la fase G1. Si el proceso de reparación fracasa, se desencadena la apoptosis.